¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Laburantes, la segunda emisión de este ciclo aquí en la televisión universitaria. La idea es explorar a fondo el mundo de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región. En un ratito, nada más, en esas sillas que ahora ustedes ven vacías, va a estar Cristian Cachavander, que es el titular del gremio de los telefónicos de nuestra región, y también va a estar Miranda Bellantic, que es representante de los trabajadores de AERI en Arba, nada más que en un ratito. Con nosotros algunos de nuestros colaboradores aquí en Laburantes. ¿Qué tal, Zule? ¿Cómo te va? Hola Gaby, ¿cómo estás? En el día de hoy, en las historias de nuestros laburantes, vamos a conocer la historia de Carlos Ezequiel Tachuela Barreiro, un sanitarista y una de las grandes historias del programa de hoy. También Lautaro. Hola, ¿qué tal? Hoy en Laburantes vamos a hablar del 17 de octubre de 1945. Muy bien, algunos de los temas que vamos a tener nada más que en momentos aquí en Laburantes. Ha terminado, y ustedes lo pueden corroborar, una semana realmente con mucho impacto, con muchísimo impacto político. Creo que la historia política argentina no recuerda que un cierre de listas haya tenido semejante nivel de intensidad, de interés, de divulgación, de enfoque. Y posiblemente eso tenga que ver con que, bueno, entre otras cosas, en la provincia de Buenos Aires, dentro de las posibilidades que ustedes, nosotros, tendremos para elegir en las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias de agosto, se encuentran varios ex candidatos a presidentes, incluso una ex presidenta de la Nación como Cristina Fernández de Kirchner. Es interesante el programa que se abre a partir del cierre de lista y con perspectivas a las futuras elecciones, ya sea las de agosto y las de octubre, porque la Argentina, en particular en la provincia de Buenos Aires, pero la Argentina va a tener la posibilidad claramente de identificar modelos políticos, modelos socioeconómicos, poder elegir entre unos y otro desde determinados intereses. En particular nos interesan y mucho los intereses de los trabajadores. Los trabajadores van a poder elegir en las próximas elecciones entre modelos completamente diferentes que albergan sus intereses de la forma más positiva o por el contrario, que los postergan, cuando no los humillan. Miren, uno de los candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, por el oficialismo, por Cambiemos, será Esteban Bullrich, ministro de Educación actualmente, que entre otras cosas viene renunciando sistemáticamente desde comienzos del año hasta la fecha a lo que una ley nacional lo obliga, que es otorgar paritarias para todos los trabajadores dependientes de la educación en la República Argentina. Una paritaria que sea orientadora y que sirva, en definitiva, para poder estructurar el resto de las paritarias a nivel provincial. Ustedes saben, la educación está descentralizada en la República Argentina desde la década del 90. Otro de los candidatos a senador por la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa. Durante su anterior campaña, la campaña presidencial, había puesto como eje central, entre otras cosas, un reclamo de los trabajadores que tenía que ver con el impuesto a las ganancias, que tenía que ver con un reclamo justo, seguramente, del cuerpo de trabajadores. Sin embargo, desde su banca opositora a nivel personal y en términos de bloque, el masismo no ha hecho otra cosa que corroborar algunas de las decisiones que en materia económica han postergado el interés genuino de los trabajadores, fundamentalmente su nivel de ingresos, la capacidad de compra de sus salarios. No solamente que no han recibido grandes beneficios en materia de ganancias, sino que han perdido parte sustancial del poder de compra salarial. Otro de los contrincantes es nada más y nada menos
que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien también a lo largo de 8 años en la presidencia de la Nación, habiendo sido una figura rutilante, destacada, en la presidencia de su esposo Néstor Kirchner, del año 2003 al año 2007, tiene bastante que decir en torno al mundo del trabajo. Entre otras cosas, se crearon más de 5,5 millones de puestos de trabajo en ese periodo en la República Argentina. Entre otras cosas, volvieron las paritarias dentro del sistema laboral argentino, que habían sido erradicadas en la década del 90, y entre otras cosas también los trabajadores, la masa asalariada de la República Argentina, compartió un nivel de Producto Bruto que antes era prácticamente inhallable, al menos en historia cercana de la Argentina. De todo eso, de algunas cosas más, vamos a estar hablando hoy, durante la próxima hora, aquí en Laburantes. No es un día más, es el día de la pequeña y mediana empresa en la República Argentina. Me parece que es justo que los trabajadores recordemos que casi el 99% de las empresas de la Argentina no son esas grandes marcas del prime time televisivo que suelen auspiciar, sino que son pequeñas y medianas empresas, talleres de pocos empleados, pero que en definitiva hacen un enorme esfuerzo para poder sostener el aparato productivo argentino. Y no está de más decir que más del 70% de los trabajadores argentinos trabajan en pequeñas y medianas empresas. Esto es Laburantes. Bien, continuamos en Laburantes. Se los había prometido en nuestros estudios 2 invitados. Estamos con Miranda Bellantig, es delegada de AERI en Arba, además representante de la juventud. Sí, soy parte integrante de la Juventud Sindical y de la Secretaría de la Mujer. Bien. Nuestro representante es Leonardo Cerijedo, Okay. es el coordinador de la Juventud. En un ratito nos metemos de lleno en un conflicto presente, actual, con enorme vigencia ahí en Arba. También estamos con Cristian Bander, Cacha, que es secretario general de los Telefónicos y que es flamante precandidato a concejal por el cristianismo en la ciudad de La Plata. Sí, bueno, la verdad que un gran gusto estar acá en un programa universitario, así que bueno, sí, tenemos la suerte de ser el representante del movimiento obrero en la lista de unidad sindical acá en nuestra ciudad. Así que bueno, es un tremendo orgullo y un gran desafío. Así que muy contento de estar acá hoy con ustedes. En un ratito vamos a estar hablando, es interesante la perspectiva, de cuál es el lugar que en las listas se le da a los trabajadores. Es un debate que desde 1947 para acá se viene dando, bueno, a veces con positividades
fabulosas, nos parece que es tu caso, y a veces con momentos mucho más aciagos. Contanos, Miranda, ¿cuál es el conflicto actualmente? ¿Ha habido una decisión algo arbitraria por parte del director actual de ARBA que les ha quitado lo que los trabajadores bien consideran una suerte de reconocimiento histórico? Claro, en el año 2008, con la creación de la Agencia de Recaudación, se estableció, por el artículo 11 de la ley, la creación de una cuenta de incentivo ARBA, donde se iba a destinar el 0,75% de la recaudación para ser distribuida entre los trabajadores de la agencia. El 0,75% de toda la recaudación bonaerense, sí. Todos los impuestos bonaerenses son los que recauda de lo que recauda ARBA, sí. Es una importante cantidad de plata. Sí, iba a ser distribuido entre los trabajadores, en base a pautas de, dice la ley, productividad y eficiencia, cosa que quiso ser reglamentada por el Poder Ejecutivo, que tiene la potestad de reglamentarlo, en varias oportunidades y, bueno, por no resultar las más oportunas, fueron siendo desestimadas. La última se derogó por un dictamen de la Asesoría General de Gobierno. La última reglamentación que hubo, la anterior a esta, establecía descuentos en el incentivo hacia los agentes en base a carpetas médicas. Y como establecía una categoría de enfermedades, la asesoría consideró que el Ejecutivo no tenía los conocimientos técnicos para establecer categorías de enfermedades, para estipular el descuento. Ante lo cual se derogó, fue una decisión de esta nueva gestión derogarla por este dictamen de asesoría, y quedaron en volver a reglamentarlo. La gestión, lo recordamos, a cargo de Gastón Fossati desde diciembre de 2015. Claro, quedaron en volver a reglamentarlo con participación de los gremios en su rol de representante de los trabajadores, como corresponde, y no se hizo de esa manera. Los gremios se enteraron el 24 de abril, fueron notificados de que se hizo una reglamentación del incentivo por la resolución 148 del 2017, que básicamente lo que hace es equiparar esta productividad de la que habla la ley con el presentismo. Cosa discutible, si productividad es igual a presentismo. Yo entiendo que no, y que si así lo hubiera querido el legislador, lo hubiera incorporado en la norma. Si nosotros, suponemos, si nosotros venimos, nos quedamos mirando fijamente esa copa de agua, supuestamente, de acuerdo a ese criterio, seríamos productivos. Seríamos productivos. Claro. Entonces lo que hace la reglamentación es una barbaridad, primero que nada porque establece la retroactividad de la norma al 1 de enero de este año, cosa que en principio no se puede dar la retroactividad de los actos administrativos, ¿no es cierto? Menos cuando afecten derechos subjetivos, no, claro. Que son la licencia por maternidad, la paternidad, la adopción, el duelo, la donación, son todas licencias que están contempladas dentro de las 10.430. Esta reglamentación lo que dice es que vas a sufrir descuentos en el incentivo cuando hagas uso de alguna de todas estas licencias, estableciendo 3 excepciones: la licencia anual, las vacaciones, sí. La alimentación de hijos, que es el que se conoce como horario reducido por lactancia, sí, sí. Y las licencias gremiales. Ante lo cual también resulta arbitrario, porque si en definitiva el parámetro sería el presentismo, las licencias gremiales, el descanso anual y la alimentación por hijo también comprenden una falta de presencia en el organismo. Te enfermas o se te enferma un familiar a cargo y te va a descuento el incentivo. Y vas a descuento. Cristian, es una tendencia cada vez más visible la de avanzar sobre garantías que los trabajadores, derechos adquiridos de los trabajadores, que muchas veces incluso están contemplados dentro de los convenios colectivos? Sí, yo te diría más, es un avance directo contra los convenios colectivos de trabajo, contra los horarios laborales. Nosotros lo estamos sufriendo hoy también, ¿no? Hace un tiempito atrás nos sentamos a negociar una negociación paritaria con Telecom, y directamente el primer planteo fue el horario semanal, reducir 1 hora semanal para compensarla el día sábado, cuando todos los trabajadores de las telecomunicaciones sabemos que se quedan en la semana 2 o 3 horitas más para ganarse un manguito más extra, y los sábados vienen a trabajar también en la modalidad de horas extras, ¿no? Bueno, eso es lo que plantean ellos, reducir la carga horaria en la semana y llevarlo a trabajar un fin de semana. En realidad lo que están haciendo es pidiéndonos la modificación del convenio colectivo de trabajo.
Bien. Así que en esa lucha estamos, así que lo de los compañeros enaltece esa lucha, pero creo que es una avanzada, ¿no? Por eso, bueno, si querés después nos playamos un poquito más, pero la necesidad que tenemos los trabajadores hoy de estar partícipes dentro de lo que es la política, porque vos fijate cómo la política nos termina complicando la vida y la organización diaria y mensual de una familia trabajadora. Sí, claro. Si les parece, los invito, vamos a ver un registro precisamente del conflicto y seguimos conversando. Bueno, el conflicto de Arba se resolvió a través de la intervención del ministro de Trabajo de la provincia y del ministro de Economía. Nosotros tenemos que acudir a los ministros que son paritarios, tanto el gremio nuestro como UPCN, que estuvimos juntos en este rechazo a esa resolución unilateral, arbitraria, del contador Fossati, del director ejecutivo de Arba, por cuanto las conversaciones con este funcionario no arrojaron un buen resultado, se mantuvo en su intransigencia respecto a esta resolución, excepto sacar el tema de la retroactividad que consagraba esa resolución, que era una barbaridad, un dislate desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal. Aquellos supuestos que realmente eran más irritantes, sobre todo el de la maternidad, y el duelo, otro ítem que también estaba incluido en esa resolución, conjuntamente con la paternidad y la adopción, bueno, esos se restablecieron y se suprimieron como hipótesis de descuento. Hasta lo que falta del 2017, las otras 2 cuotas que quedan del incentivo, que rija esta resolución y nos vamos a sentar a conversar, y eso creo que es una de las cosas más importantes para el año 2018. Nos metíamos un poquito más en el conflicto que nos contaba recién Miranda. Zule, ¿alguna pregunta para Miranda? Sí, estamos hablando de los derechos conseguidos y conquistados en retroceso, ¿no? Y ahí puntualmente sobre los derechos de las compañeras trabajadoras, ¿no? Con conquistas importantísimas, ¿no? Y siempre rescatando el lugar de la mujer trabajadora en los estratos gubernamentales, como trabajadora también. Para Miranda, que además pertenece a la Secretaría de la Mujer, ¿qué es lo que pasa allí con las compañeras trabajadoras? Ustedes han hecho 2 movilizaciones, han hecho un recurso legal también, bueno, ¿y qué situación están, no? Bueno, fue tomado muy mal por las mujeres trabajadoras de Arba incorporar la licencia por maternidad entre los descuentos en un principio, porque, y de hecho AERI toma este motivo en el recurso que plantea contra el acto de alcance general como uno de los principales puntos, ¿no? La discriminación hacia la mujer. Recordemos que la discriminación y la violencia de género no son solamente la violencia física o psicológica. Nosotros tenemos normativa a nivel nacional de protección integral hacia la mujer que habla de la violencia laboral, justamente, o de la violencia institucional. Esto sería un caso, claramente, de violencia laboral por no garantizar la igualdad de oportunidades y de condiciones en el lugar de trabajo. Y ponerle este rótulo de que la mujer que de repente se embaraza o decide adoptar para ser madre deja de ser productiva, porque en definitiva se traduce en esto, bueno, es terrible, ¿no es cierto? Va contra todos los avances que ha habido en materia de discriminación hacia la mujer en la actualidad, desde convenios de la OIT hasta toda la normativa internacional, nacional y provincial que existe al respecto, como respuesta a una demanda de la sociedad, ¿no es cierto?, que es terminar con la discriminación y con la violencia de género. Bien. No es una opción la licencia por maternidad. Además, uno no puede optar no tomar la licencia por maternidad para seguir cobrando el incentivo porque lo necesita, ¿no es cierto? Es una obligación también y son muchos días. O sea, tomemos conciencia de que la licencia por maternidad son pocos días a los efectos de lo que una mujer necesita como madre, pero a los efectos del descuento en el incentivo serían muchos días porque el incentivo se cobra por cuatrimestre y son 90 días la licencia por maternidad. Es realmente alarmante. En una época donde el aumento en medicamentos ha sido mucho mayor que casi en cualquier otro producto del mercado, que cuando tenés un familiar enfermo, por ejemplo, te sustraigan parte de tu salario. Es verdaderamente, es de un... es muy fuerte. Las mujeres en Arba decidieron
Bueno, hicimos una marcha el 18 de mayo en la cual llevamos una nota con un petitorio al director ejecutivo del ARBA, que en ese momento no se encontraba en la agencia, bueno, solicitando deje sin efecto esta reglamentación. Miranda. ¿Quién es? Contame, Lautaro, ¿quién es Gastón Fossati? Perdón. Gastón Fossati es un hombre de la línea muy cercano a Federico Salvay, que es el hombre fuerte del gabinete de la gobernadora Vidal. Un hombre que, según nos contaban off the record, bueno, era un hombre que cultivaba un perfil muy cercano con los trabajadores de ARBA. Yo le quería preguntar, bueno, dos cosas. ¿Cómo que ha quedado la relación con Gastón Fossati después de esta resolución tan polémica? Y si han tenido alguna respuesta de la gobernadora Vidal, habida cuenta de que afecta derechos de las mujeres. Mirá, Te voy a pedir brevedad, Miranda, porque no oficialmente yo no he escuchado ningún comentario ni expresión de la gobernadora sobre este tema. Brilló por su ausencia. Esperábamos lo contrario, ¿no es cierto? Y bueno, la imagen de Gastón Fossati ha quedado muy desestimada por la gente en ARBA. Es de esperar, ¿no es ¿Cantidad cierto? de trabajadores en ARBA en este momento? En ARBA somos 2.700 en Casa Central, yo no sé en la totalidad, con todas las Pero en delegaciones. Casa Central, 2.700. Más o menos de empleados. Gracias, Miranda. Era Miranda Bueno, gracias a Bellan- ustedes por escucharnos. Miranda Bellantic, que es integrante de la Juventud y miembro de la Secretaría de la Mujer de AERI, gremio en ARBA y en el Ministerio de Economía.